de manera virtual. Doy gracias a Dios por esa gran ciudad, Camaná, y por ustedes, mis jovencitos de primero y secundaria. En esta mañana vamos a iniciar nuestra clase de razonamiento verbal, nuestro curso de razonamiento verbal, actitud académica o comprensión lectora, como quieras llamarlo. Vamos a trabajar entonces, mi querida juventud. Vamos a ponernos todos en orden, vamos a prestar atención, vamos a tratar de no distraernos para que podamos comprender el sentido de la clase del día de hoy. ¿Ah? Eh, Chicos, chicas de primero y secundaria, es menester que todos estemos atentos, que todos prestemos atención y ve ubicando en la página número 128, porque el tema del día de hoy van a ser supresión de oraciones. El tema del día de hoy es supresión de oraciones o también conocido como oraciones eliminadas. Puedes poner ahí entonces el tema en la parte inferior, dice supresión de oraciones, pero de repente yo te puedo poner en el examen no supresión de oraciones, pero sí te puedo poner oraciones eliminadas. Entonces es lo mismo supresión de oraciones y supresión de oraciones y oraciones eliminadas. Ya, mi querido hijo. Entonces, como dije al inicio, vamos a prestar atención unos 30 minutos, 35 minutos, bueno, lo que dure la clase, ¿sí? Para evitar cometer la mayor cantidad de errores posibles y tratar de aminorar cada día, ¿no? De eso se trata el curso de razonamiento verbal, que razonemos de una manera adecuada. Razonamiento verbal significa rapidez mental, que estemos aptos para poder responder cualquier tipo de pregunta, ¿sí? Cualquier tipo de pregunta que se venga. ¿Está bien? Muy bien. Razonamiento verbal significa aptitud académica. ¿Y qué es aptitud académica? Es la capacidad de conocimiento, la habilidad, la destreza que tiene todo joven, toda persona, llamémosle así. Pero en este caso tú, chico de primero de secundaria, que tengas la destreza intelectual, mental, para poder observar la pregunta, leer el enunciado y puedas dirigir objetivamente la mirada a las 5 alternativas y que tu mente encaje rápidamente con el enunciado lanzado. ¿Está bien? Entonces, vamos en esta mañana, mi querida juventud, a trabajar el tema supresión de oraciones o, como ya dije, oraciones eliminadas. Y lo ubicamos en la página número 128. A partir de allí, siempre a mí me gusta ser una persona práctica. La teoría es importante, por cierto. La teoría es muy importante. Pero si a esa teoría no le agregas práctica, entonces allí vamos a tener un pequeño problemilla. Leamos si la teoría es importante, es valedera o es válida, pero ante todo la práctica. Hay un dicho muy antiguo que reza así: el hábito hace al monje. ¿Y eso qué quiere decir? Que estemos en continua práctica, que estemos en continua práctica, adelante. Entonces vamos a trabajar entonces con la teoría. Comenzamos con la teoría. Supresión de oraciones. Vamos a la primera parte. Vamos a ver, ¿qué es supresión de oraciones, profesor? Aunque ya lo hemos hecho en el primer, en el segundo bimestre también lo hemos trabajado, en el tercer bimestre también hemos hecho ese tema. ¿Y qué es supresión de oraciones? Dice, en definición, es un tipo de ejercicio de aptitud verbal, como ya dije, aptitud verbal, rapidez mental, aptitud académica, en el que se evalúa la capacidad del joven o la señorita para reconocer y eliminar una información innecesaria. Subraya, resalta, innecesaria. Por eso se llama supresión de oraciones. ¿Qué es supresión? Eliminar, suprimir, dejar de lado, obviar. ¿Por qué? Porque esa información que te brinda es innecesaria, ¿ah? Para la correcta estructuración y comprensión de un fragmento textual. Entonces mira lo que está en el paréntesis: suprimir una oración de entre un conjunto o serie de estas. Generalmente se presentan 5 oraciones en un texto. 5 oraciones. De esas 5 oraciones, una es innecesaria. Una es innecesaria. ¿Por qué? Porque contradice, porque no tiene nada que ver o porque repite información. Y eso lo vamos a ubicar en los criterios de solución. Ya tenemos la definición entonces de supresión de oraciones. Eliminamos una oración, una frase que es innecesaria. ¿Por qué? Porque contradice, porque repite o porque no tiene
nada que ver. Comenzamos entonces, dicen, a los criterios de solución. ¿Qué es un criterio? Un punto de vista. ¿Cuáles son los puntos de vista con los cuales vamos a tratar de suprimir o eliminar estas oraciones innecesarias? Y el primer punto, contradicción. ¿Qué dice? Debe eliminarse aquella oración que muestra una información que se oponga a la idea básica dada por el autor del texto. En este caso, la idea que no sea común a las demás, a las otras 4 alternativas, contradicción. ¿Sí? Contradecir es oponerse, es contrariar, es objetar. ¿Ya? Entonces vamos a eliminar la que se oponga. Primer criterio, entonces, primer punto de vista con respecto a la resolución de los ejercicios de supresión de oraciones. Contradicción. Eliminamos la que se oponga. Punto. Siguiente. Inconexión. ¿Qué es inconexión? Inconexión, lógicamente, parafraseando, es la que no está conectada. La que no tenga nada que ver. Y vamos a ver. Dice así. Cuando una oración no muestra relación específica con el mensaje esencial dado por las demás, debe ser eliminada. ¿Qué quiere decir? La oración que no tenga nada que ver, esa eliminas. La que no tenga ninguna relación con el contenido textual, esa eliminas. Esa suprimes. Porque de lo contrario, no le daría coherencia al texto. Criterio número 2, entonces, sin conexión. Eliminas la que no tenga nada que ver. Punto. Y el tercer criterio, redundancia. ¿Y qué significa redundancia? Redundancia es repetir innecesariamente, que hace que un texto o la lectura de un texto se vea totalmente repetitiva. Y comenzamos con la letra A. Cuando el contenido de 2 oraciones son totalmente equivalentes, se elimina siempre la segunda. Por ejemplo, tienes oración 1, oración 2, oración 3, 4, 5. Si la oración 2 repite la información que aparece en la oración 1, eliminas la segunda oración. Es una ley. Primero, entonces. B. Cuando una de 2 oraciones repite un dato, pero a la vez da mayor información, se elimina la que tiene menos información. Como punto B, en redundancia, vas a eliminar la que tiene menos información. Vas a suprimir o eliminar la que te dé menos datos, menos información. Eliminas la que tiene menos información. Y el criterio C, dentro de redundancia, cuando una oración hace un breve resumen de las otras, se elimina. Entonces, no estamos hablando aquí de hacer un resumen, no. Si una oración te resume, las otras 4 la eliminas rápidamente, porque el texto, por cada oración, se tiene que ir ampliando. Por lo tanto, vas a eliminar la que intente hacer un breve resumen de todo el texto, porque, a ver, oraciones eliminadas es un texto de 5 oraciones. De esas 5 oraciones vas a tener que suprimir o eliminar una. Eliminas la que redunde, eliminas la que no tenga nada que ver o sea inconexa, o eliminas la que contradiga. Punto. Esos son los criterios de resolución o solución de oraciones eliminadas o supresión de oraciones, como quieras llamar. ¿Está bien? Muy bien. Eso dentro de la parte teórica. Eso dentro de la parte textual. Pero ahora vamos a la parte contextual, que es la parte práctica. La parte práctica es para mí más importante. ¿Por qué? Porque en la medida que tú practiques, la teoría va a ir ingresando a la mente. Repito, en la medida que tú practiques, la mente va a ser introducida por la teoría. Entonces, tu mente automáticamente va a aplicar la teoría. ¿Y qué es aplicación de la teoría? Practicar. Vuelvo a repetir, ¿qué es aplicación de la teoría? Aplicación de la teoría es solamente practicar. Punto. De eso se trata. Vamos entonces a pasar a los ejercicios ya sin más preámbulos. Hemos hecho teoría. No te olvides de los criterios, que es importante también porque lo vas a reconocer. Dice, elimina la información innecesaria. Recuerda que supresión de oraciones significa eliminar la información innecesaria. Y de esa información innecesaria, te vuelvo a repetir, tenemos 3 casos. Cuando se opone, cuando no tiene nada que ver o es inconexa, o cuando redunda. Ya, muy bien, correcto. Vamos a ver. Primer ejercicio.
Número 1, el primer texto dice, oración número 1. El hipotálamo es parte del encéfalo. Número 2. Controla la ingestión de sólidos y líquidos. 3. El tálamo es el filtro de la información sensitiva. 4. El hipotálamo controla la presión sanguínea. Y número 5, también controla los procesos de la conducta sexual. Wow, acá tenemos 5 oraciones. Primero, saquemos el tema, mis queridos jóvenes. Saquemos el tema. El texto nos está hablando sobre el hipotálamo. Vamos a ver si hay aquí información que redunde, que no tenga nada que ver o que se oponga. Entonces, en la número 1 nos habla del hipotálamo. En la número 2, controla la ingestión de sólidos y líquidos con respecto al hipotálamo. El tálamo es el filtro de información sensitiva. 4. El hipotálamo controla la presión sanguínea y también controla los procesos de la conducta sexual. Entonces, ¿dónde está la información innecesaria? En la número 3. Porque en la número 3 ya no nos habla del hipotálamo, sino, profesor, allí nos habla del tálamo. Por lo tanto, la información innecesaria, ¿desde qué punto de vista? Información inconexa, disculpa. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver. Eliminas la número 3. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta, respuesta mega, sería la alternativa A. Esa es la respuesta, mi querido hijo. Alternativa A. ¿Ya ve? Así de sencillos son los ejercicios de supresión de oraciones. U oraciones eliminadas. Ya está, el primer ejercicio desarrollado. Muy bien. Vamos al ejercicio número 2. Rápidamente, entonces. Vamos al ejercicio número 2. Leámoslo juntos. Tú en la pantalla, pero marcando en tu guía. ¿Sí? Tú en la pantalla, pero marcando en la guía. Tienes el primer ejercicio, alternativa A, entonces. Vamos. La poesía de Vallejo es la cumbre de la literatura peruana. 2. Trilce, en 1922, crea una nueva tradición poética. Número 3. Los Heraldos Negros es un libro primerizo y de transición poética. 4. Poemas Humanos reúne poemas escritos principalmente en Europa. Y la número 5. César Vallejo nació en Santiago de Chuco y murió en París. ¡Wow! Aquí nos habla de Vallejo, profesor. Aquí el tema es Vallejo. El tema es César Vallejo, el mayor de nuestros poetas peruanos. Pero nos está hablando de su obra. En la 1, la poesía de Vallejo, cumbre de la literatura peruana. En la 2, poema Trilce. En la número 3, Heraldos Negros, otra poesía. En la número 4, poemas humanos, que está dentro de su producción poética. Pero en la número 5 ya nos habla de Vallejo, pero desde un punto de vista biográfico. Por lo tanto, esta información no se opone, no redunda, pero escapa. ¿Y cómo escapa? Es una información inconexa, entonces. Por lo tanto, vamos a eliminar la número 5, la oración número 5. ¿Qué criterio? Criterio de inconexión. Es la información innecesaria. Por lo tanto, la respuesta, la alternativa A. ¿Ya ves, hijo? Así, de esa manera trabajamos. Practicando, ayudamos a que la teoría esté dentro de nosotros. Facilísimo. Vamos al ejercicio número 3. Vamos a ver, dice. La arquitectura romana predominó en los países latinos durante los siglos XI y XII. 2. La escultura es esencialmente decorativa. 3. Está ampliamente representada por numerosos edificios religiosos. Número 4. Estos, refiriéndose a los edificios religiosos, se caracterizan por la planta rectangular latina, los espesos muros y las bóvedas de cañón o arista. Y número 5. Se apoyaban en grandes pilares adornados con capiteles de diferentes formas. El tema entonces. Profesor, el tema es arquitectura. En este caso, arquitectura romana. ¿Sí? Entonces, está diciendo que nuestra arquitectura tiene influencia romana, que aparece en los siglos XI y XII, según el texto. Predominó en esos siglos. Entonces, ¿dónde no nos habla de arquitectura romana? Profesor, es un criterio inconexo. La información innecesaria sería la número 2, porque en la número 2 nos está hablando de escultura y el texto nos está hablando específicamente de arquitectura. Por lo tanto, eliminamos la oración número 2. ¿Por qué criterio? Por inconexión. ¿Y qué inconexión? No tiene nada que ver, profesor. Eliminamos, por lo tanto, la alternativa B del ejercicio número 3. Ahí está la respuesta correcta. ¿Ve?
Facilísimo, hijo, facilísimo. Muy bien. Pasamos entonces al ejercicio número 4. Pasamos al ejercicio número 4. Leamos juntos el ejercicio 4. Dice: Nicolás Copérnico nació el 19 de febrero de 1473 en Torún, al norte de Polonia. No es Turín, no confundir con Turín, una ciudad italiana. Dice en Torún o en Torun, al norte de Polonia. Copérnico partió, oración número 2, hacia Italia en 1496, permaneciendo en Bolonia hasta la primavera del año jubilar de 1500. Número 3. En 1543, cuando su magna obra se publicaba, murió Copérnico. O sea, en el año 1543, cuando se publicó su obra, Copérnico fallecía. 4. En otoño de 1491, Nicolás Copérnico se matriculó en la Universidad de Cracovia. Y número 5. Johannes Kepler fue un gran admirador de la obra astronómica de Nicolás Copérnico. Muy bien, aquí nos habla sobre la vida y obra de Nicolás Copérnico. ¿Sí? Número 1, nace. Número 2, parte hacia Italia. En el 43, fallece, ¿no? Pero dice en 1491, Nicolás Copérnico se matriculó en la Universidad de Cracovia. Bueno, aquí debería haber, la oración número 4 debería estar en segundo lugar, si la trabajamos desde un punto de vista cronológico. Pero también tiene que ver con Copérnico. ¿Sí? También tiene que ver con Copérnico. Por lo tanto, eliminaríamos la número 5, profesor. ¿Por qué? Porque la número 5 nos habla de Kepler, que no tiene nada que ver en este caso con Copérnico, aunque dice que sí fue un gran admirador de su obra. Pero eliminamos la número 5 porque allí nos habla específicamente de Johannes Kepler. Por lo tanto, la respuesta, alternativa D. Alternativa D, respuesta correcta para la gente linda de primero y de secundaria. Vamos, chicos, sé que están pensando y están atentamente concentrados. Entonces necesitamos una alta concentración para seguir trabajando. Ejercicio número 5. La piel es la cubierta exterior del cuerpo. ¿Está? Consiste en una lámina de células epiteliales que actúan como cubierta protectora para los músculos del interior. Número 3. Cada movimiento del cuerpo se debe a la acción de los músculos. Número 4. La superficie de la piel en un humano es aproximadamente 185 centímetros cuadrados. Y la número 5. La piel ayuda también a regular la temperatura corporal o la temperatura de nuestro cuerpo. Muy bien. El tema del ejercicio número 5 viene a ser la piel. Ese es el tema central. O sea, estos son pequeños textos que tenemos que extraer temas, tenemos que sacar temas. ¿Está bien? Muy bien. Como nos habla de la piel, ¿en cuál de las 5 oraciones está la información innecesaria? ¿La que repite o redunda, que es lo mismo? ¿La que es inconexa o no tiene nada que ver? ¿O la que se opone? Ah, profesor, aquí. Ah, ya. Profesor, nos habla de la piel. En la número 3 nos habla de los movimientos del cuerpo. Y nos habla de músculos también. Por lo tanto, la número 3 es la información eliminada o innecesaria. ¿Por qué, profesor? Porque es inconexa, no tiene nada que ver. Porque aquí nos está hablando del movimiento, mientras el texto nos habla de la piel. Por lo tanto, eliminamos la número 3. Alternativa A. Bien, bien, correcto. Bien razonado, hijo. Bien razonado, hija. Has razonado de una manera correcta. Eliminamos, por lo tanto, la alternativa A del ejercicio número 5. Respuesta correcta. No te olvides, supresión de oraciones u oraciones eliminadas. Eso estamos trabajando, eso estamos practicando. Y te pido una vez más, no te distraigas. La atención del caso, para que nuestra atención siga allí pendiente. Vamos entonces al ejercicio número 6. Vamos al ejercicio número 6. ¿Qué dice el ejercicio número 6? El ajedrez es un difundido juego mental que se originó en la antigua India y tiene reminiscencias sagradas, recuerdos, ¿no? Pasados sagrados. 2. Es un deporte extremadamente competitivo y exige una gran capacidad intelectual. Número 3. Existe una amplia y sugestiva bibliografía sobre los juegos mentales. 4. Por convención, el jugador que lleva las piezas blancas debe iniciar la partida. Y la número 5.
La apertura es una fase decisiva ya que los jugadores pugnan por desarrollar sus piezas y apoderarse del centro. Vamos a ver. Nos está hablando del ajedrez, profesor. Entonces, ¿cuál eliminaría más aquí? Hay 4 que tienen que ver con ajedrez. Ah, ya, profesor, este está fácil. Mire la número 3, profe. Mire la número 3. La número 3 dice, existe una amplia y sugestiva bibliografía sobre los juegos mentales. Profesor, aquí el autor es específico, porque nos está hablando de un juego mental llamado ajedrez, no de todos. En la número 3 generaliza, amplía juegos mentales. Yo eliminaría, profesor, la número 3. Es correcta tu respuesta. La número 3 es una información general, inconexa. No tiene nada que ver con el relato. Por lo tanto, eliminamos la oración número 3, alternativa B. Correcto razonamiento, hijo. Correcto razonamiento. Bien pensado. Vamos, ejercicio número 7. Oración o texto número 7. Primero el tema. Vamos a ver, leámoslo juntos. El zorrino es famoso por la forma que tiene de defenderse de sus enemigos, en especial de sus depredadores, o sea, los que se los van a comer, ¿no? Número 2. Espanta a los animales que lo atacan con un liquidillo de un olor muy fuerte, dice, ¿no? También tiene que ver con el tema. 3. Este liquidillo proviene de glándulas especiales que están cerca de la cola. Número 4. Cuando siente el peligro, el zorrino se para sobre las patas delanteras y suelta ese liquidillo nauseabundo. 5. Este mecanismo de defensa lo ha hecho bastante popular. Aquí miren, el tema, hijos, es el zorrino. Y nos está hablando de ese mecanismo de defensa. ¿Ah? O sea, ¿cómo se defiende ante sus depredadores? Comienza con la número 1. La número 2 tiene que ver, dice, con la número 1. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. La número 3 también se relaciona porque habla de ese líquido. ¿De dónde proviene? De las glándulas especiales cerca de la cola. Dice en la número 4, cuando siente el peligro el zorrino se para sobre las patas delanteras y suelta el líquido nauseabundo. Entonces, ese líquido nauseabundo está en la número 2. O sea, la número 4 podríamos colocarla dentro de la número 2. Por lo tanto, la número 4 repite información, redundancia. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la número 4. Por lo tanto, la respuesta alternativa B. ¿Y por qué, profesor? Porque repite la información de la oración número 2. Ahí está. Porque la número 5, este mecanismo de defensa lo ha hecho bastante popular. ¿A quién? Al zorrillo. Por los malos olores que emite. Respuesta, la número 4. Muy bien. Ahí está la respuesta. Correcto. Seguimos entonces. Oración, o mejor dicho, texto número 8. Texto número 8. Leamos el texto número 8. Rosario, en cierto modo, dice, parecía de pequeña una gran promesa para sus padres. Ellos estaban orgullosos de ella porque era una niña muy estudiosa. Sus padres contaban que ella leía la Biblia de principio a fin cuando solo tenía 10 años. Número 4. La lectura de la Biblia, como es de nuestro conocimiento, no es tan sencilla para los niños. Y la número 5. No obstante, en la adolescencia se hizo rebelde y terminó por abandonar el hogar paterno. Bien, aquí nos está hablando de Rosario, profesor. Era una niña promesa, el orgullo de sus padres. Ese es el tema. La número 1 y la número 2 se relacionan. La número 3 habla de sus padres, también contaban que leía la Biblia a tan corta edad. Pero en la número 4 ya habla de la Biblia y dice, la lectura de la Biblia, como es de nuestro conocimiento, no es tan sencilla para los niños. Ese no es el tema, ni va con el tema del texto. Porque la número 5 sí habla de Rosario. Cuando ya fue adolescente se hizo rebelde. Pero aquí vamos a eliminar la número 4, porque la información número 4 escapa. No tiene nada que ver, no se relaciona. Por lo tanto, por inconexión, eliminamos la oración número 4. Alternativa B. Del ejercicio número 8. Eliminamos la alternativa B. Fácil. Muy bien. Ejercicio número 9. El genoma humano es el número total de cromosomas del cuerpo. 2. Los cromosomas contienen aproximadamente 30.000 genes responsables de la herencia. Número 3. La información contenida en los genes permite a la ciencia conocer qué enfermedades padecerá una persona. Y la número 4. Todos los cromosomas están contenidos en el genoma humano. Y la número 5.
El genoma dirige el desarrollo humano. Aquí el tema es el genoma. El tema en el texto número 9 es el genoma humano. Y vamos a ver cuál eliminaríamos. La primera, número total de cromosomas del cuerpo. Los cromosomas contienen aproximadamente 30.000 genes responsables. Pero miren, aquí eliminaríamos la número 4. ¿Por qué? Todos los cromosomas están contenidos en el genoma humano. La número 4 está en la número 2 y también está en la número 1. Por lo tanto, la número 4 repite información o redunda. Por lo tanto, la respuesta sería alternativa B. Respuesta correcta. Mega para todo el mundo. Para la linda gente de Camaná, gente de primero y secundaria. La oración número 4 repite, redunda. Por lo tanto, es la información innecesaria. Alternativa B. Fácil. Número 10. Los límites con Colombia quedaron fijados por el Tratado Salomón-Lozano. Número 2. En 1942, Perú y Ecuador se enfrentaron en una guerra por asuntos limítrofes. Número 3. Los límites con Chile fueron fijados por el Tratado de Lima. Número 4. Con Bolivia se han firmado varios tratados limítrofes, entre ellos Osma-Villazón. Y número 5. Los límites con Ecuador fueron establecidos por el Protocolo de Río de Janeiro, aunque esa ya es información pasada, porque en el año 95 se fijaron definitivamente los límites entre Perú y Ecuador, con Ecuador. Muy bien, entonces nos está hablando de diferentes tratados que hemos tenido con nuestros países vecinos, ¿no? Pero mira la número 2. En 1941 Perú y Ecuador se enfrentaron en una guerra por asuntos limítrofes. La número 2 escapa, no tiene nada que ver. Es una información inconexa, información innecesaria, porque no nos habla de guerras, nos habla de tratados limítrofes. Eliminamos la número 2 por inconexión. Alternativa D. Mega para todo el mundo. Correcto. Ejercicio número 11. Vamos rápidamente al ejercicio número 11. ¿Qué dice? La cebada es una gramínea de dimensiones análogas a la del trigo, o sea, parecidas, ¿no? La cebada. 2. Posee espigas prolongadas flexibles, un poco arqueadas. La 2 refiriéndose a la cebada. Correcto. Número 3. Tiene hojas verdes con ambas caras rugosas, o sea, jugosas, ¿no? La número 3 tiene que ver con la número 2 y la 2 información con la número 1. 1, 2 y 3 se relacionan, hay conexión allí. Número 4. La avena tiene semilla alargada y afilada. Y la número 5. La harina de la cebada es bastante apta para la papilla de los niños y enfermos. Bien, la número 5 también se relaciona con 1, 2 y 3, porque está hablando de la harina de cebada. Pero en la número 4, profesor, no, aquí nos habla de la avena ya. Por lo tanto, profesor, la oración eliminada, profe, sería la número 4. ¿Por qué, profesor? Porque nos habla de la avena y no se relaciona, por lo tanto es la información innecesaria. Respuesta, alternativa E. Bien, hijo, alternativa E. Tú estás trabajando, tú estás razonando, hijo. De esa manera tienes que razonar y sigue razonando así. Vamos al ejercicio 12. El unicornio es un animal fabuloso, totalmente blanco. Tiene cuerpo de caballo y un largo cuerno recto situado en medio de su frente, dice la oración 2. Número 3. Era considerado símbolo de la santidad y de la castidad. Número 4. El unicornio fue representado frecuentemente en tapices de la Edad Media. Y la número 5. En la Edad Media tuvieron gran acogida los mitos y las fábulas. Bueno, profesor, esta sí está fácil. ¿Por qué? Porque nos está hablando del unicornio como tema central. Pero en la número 5 ya dice, en la Edad Media tuvieron gran acogida los mitos y fábulas. Pero aquí ya está generalizando, profesor. Es una oración que no tiene nada que ver con las demás. Por lo tanto, eliminamos la número 5, profe. Alternativa A. Respuesta correcta, respuesta mega. Así, oraciones eliminadas o supresión de oraciones. Vamos al ejercicio número 13. La ciudad de La Coruña está situada al noroeste de España. 2. Pertenece a la comunidad autónoma de Galicia. Se relaciona la 2 con la número 1, nos habla de La Coruña. 3. Es fundamentalmente un centro pesquero con importantes plantas de procesado, refiriéndose a La Coruña como ciudad. Número 4. En 1589, Francis Drake asaltó este puerto, no pudiendo ocuparlo. Y la número 5 cuenta también con astilleros, fábricas metalúrgicas, textiles y productos químicos. Si te das cuenta, en todas las oraciones nos habla de La Coruña.
pero nos está hablando de La Coruña como ciudad actual, centro de desarrollo, ubicación geográfica, etcétera. No nos está hablando desde un punto de vista histórico, por lo tanto eliminamos la número 4, profesor, oración inconexa, porque ahí nos habla de historia. Eliminamos la número 4, alternativa E, supresión de oraciones. Suprimimos la oración número 4, letra E. Vamos al ejercicio 14, u oración o texto 14. La cama es amplia y confortable. 2. La habitación está pintada de un blanco marfil. 3. Tiene frazadas vistosas y abrigadoras. 4. El armazón que la sostiene es bastante sólido. Y la número 5. El colchón está fabricado con material antialérgico. Refiriéndose a la cama. El tema central es la cama. ¿Dónde no nos habla de la cama o dónde se da una información innecesaria? Profesor, en la número 2. Porque en la número 2 nos está hablando, profe, de la habitación. Y no tiene nada que ver ahí con el tema del texto que se refiere a la cama. Por lo tanto, la oración eliminada sería la alternativa D. Bueno, aquí está pegadita, bueno, ¿no? La alternativa D, la número 2, esa eliminamos. Esa es la información eliminada. Muy bien, hijo. Así practicando, te haces mejor. ¿Ya? Y vamos al último ejercicio, al último texto de supresión de oraciones u oraciones eliminadas. Vamos. Número 1, oración número 1. Pavoroso incendio de grandes proporciones deja en escombros un local comercial. Pavoroso significa dantesco, grande, inmenso. ¿Ah? Número 2. Producto de un cortocircuito, la tienda de abarrotes se convirtió en llamas. No hubo víctimas que lamentar. Número 3. El siniestro se inició al promediar las 8 de la noche. 4. 2 adultos y una niña fueron auxiliados por los miembros del cuerpo de bomberos. Número 5. En ese centro se vendían carritos de bomberos para niños. Aquí la información está fácil. La información está fácil. ¿Sí? Nos está hablando de el pavoroso incendio de grandes proporciones en un local comercial. La número 2 habla cómo se produjo. La número 2 se relaciona con la número 1. La número 3 se relaciona también porque dice que el incendio o el siniestro se produjo al promediar las 8 de la noche. Por lo tanto, 1, 2 y 3 se relacionan. La número 4. 2 adultos y una niña fueron auxiliados. Y la número 5, en ese centro se vendían carritos. La número 5 habla del centro en sí. Pero el número 4 ya escapa porque ya está hablando de las vidas que se salvaron. ¿No? Entonces eliminamos. No es que no tenga nada que ver, sino que podríamos eliminarlo. ¿Ya? Eliminamos la número 4. La respuesta alternativa D. Respuesta correcta. Mega entonces para todo el mundo. Ahí está la respuesta. Así, mi querido hijo, estamos llegando entonces a la parte final de esta clase de oraciones eliminadas o supresión de oración. La tarea que vas a desarrollar van a ser las páginas 149 y 150, solo hasta el ejercicio 10. Páginas 149 y 150, solo hasta el ejercicio número 10. Nada más. Yo lo voy a publicar en la plataforma, hijo. Cumple con tu tarea, cumple con tu trabajo. Estamos a fin de año, es importante el cumplimiento de las tareas porque son notas aparte, notas muy importantes para mí. ¿Ya? Muy bien. Mi querido hijo, por tu atención prestada, muchas gracias y nos vemos Dios mediante de manera virtual en una próxima clase. Cumple con tus tareas, no te olvides. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga a tu familia y siempre sigue adelante. Nos vemos, chao.